aceptaría la profe. Lo que está pendiente como de aceptarla. Invitado. Debo estar ahora, pero ya no se ve. No, no, no. Suscitada, profe, suscitada estamos. Vamos a ver. Profe, sale que la invitación ha sido enviada, pero no sé si no has aceptado o al momento en que pides unirte a nosotras, ¿hay algún inconveniente ahí que evita que podamos transmitir a la par? Sí, porque no sé si es cuando el profe... ¿Lo logramos? No, no, no. Aquí estamos. Es que esto se cuenta y nadie lo cree. O sea, uno lo cuenta y dicen que es mentira. Esto es más fuerte que el odio, digo yo. Nosotras somos más fuertes que el odio. Caramba. Bueno, Hola, profe. ¿cómo están las tres tan bellas? Gracias. Bien. Gracias Hoy, a usted por aceptar la invitación. bueno, después de una semana de aquel día tan terrible, ya me siento más tranquila. Siguen estafando, pero ya asumí que yo no tengo responsabilidad, porque definitivamente el delincuente no para, de verdad que no. Sí, y es una cuestión generalizada. Hoy me estaba contando una amiga de que una famosa marca de productos electrodomésticos la duplicaron y están vendiendo por internet como si fueran ellos y bueno, han estafado a muchísimas personas. O sea que es una cosa que está ahorita. ¿Qué es lo que yo digo? Que caemos todos, pero claro, yo hice lo que tenía que hacer, para no decir lo que hice, ¿verdad? Pero lo correcto, somos abogados, y esto no he dejado de colocar hasta el domingo de esta semana los posts en Face, en mi estado, en Instagram, y sin embargo hoy un primo mío cayó. Imagínese usted. Bueno, un primo mío que vive en España y por Dios, o sea, el tema es que la gente no lo llama a uno. Entonces, lo primero que hacen es rápido pensando de que uno está necesitado económicamente y bueno, ahí viene todo. Pero esto está pasando todos los días del mundo. Sí, la delincuencia no para y con esto del digital, pues están haciendo desastres. Profe, mire, pues le contamos que este es un ley que ha sido muy solicitado por el público. Han estado súper activas las redes, la cuenta de Instagram, los grupos de WhatsApp, nos han enviado mensajes directos, que qué pasó, o sea que tiene usted un gran público. Y bueno, nosotras por vía de consecuencia estamos aquí agarrando la cola de su público. Bendito Dios, porque bueno, pues este es un espacio precisamente para compartir conocimientos. Nosotras somos docentes universitarias, como usted bien sabe, y bueno, estamos además ahorita enamoradísimas de esto, del tema de compartir en las redes el conocimiento, ¿sí? Y bueno, nos encanta además que usted es una mujer multifacética, súper interesante. Le contamos a nuestro público brevemente su resumen curricular para... Sí, bueno. Nuestra invitada de hoy, la profesora Cora Farías,
es abogada, es una mujer, como lo dijo Mari, que realiza múltiples actividades, es corista de TV, es especialista en materia de arrendamiento, profesora universitaria de la UCAD, de la UCB, de la UNIMED, ha sido facilitadora en diversos diplomados de materia de arrendamiento, ¿ok? Es fan de Frida Kahlo y la he visto también actuar por allí en obras de teatro, ¿no, profe? Así que bueno, la profe tiene múltiples facetas y bueno, sobre todo pues yo creo que la que más le gusta es la de ser mamá y ser abuela, ¿verdad? Pero Totalmente. el día de hoy la profesora Cora nos va a hablar sobre las medidas cautelares en materia de arrendamiento. Claro. Y bueno, y es que yo pienso que hay que iniciar diciendo desde que nosotros comenzamos un proceso con el planteamiento de la demanda, ¿no? Y hasta que se obtiene una sentencia definitivamente firme, pues ocurren muchas circunstancias, ocurren muchas situaciones que pueden desencadenar en una sentencia, pues que probablemente puede ser posible que no se pueda ejecutar. Y es aquí donde las medidas cautelares vienen a constituir una garantía, ¿no? Una garantía para ese fallo, para que ese fallo se pueda ejecutar, para que no quede ilusorio, para que no quede ilusoria esa decisión que ha dictado ese tribunal. Entonces, vamos a hablar un poco de esas medidas cautelares, que por supuesto el Código de Procedimiento Civil nos establece un catálogo de medidas, tanto de medidas innominadas, y nos da la posibilidad también de que se puedan decretar medidas nominadas. Pero hoy básicamente nosotros vamos a hablar de esas medidas cautelares, pero en materia de arrendamiento. ¿Okay? Correcto. Y tenemos que empezar, ¿no? Porque como le estaba diciendo Helen, nuestra ley adjetiva, nuestro Código de Procedimiento Civil nos da un abanico de opciones, ¿no? Las tradicionales medidas cautelares que todos conocemos y las medidas innominadas que son aplicables sui generis según el caso en cuestión. Tendríamos que arrancar este tema, profe, con una pregunta fundamental. En los procedimientos de arrendamiento son admisibles o procedentes cualquier tipo de medida cautelar. Bueno, antes que nada, en primer lugar, me siento feliz de estar con estas tres abogadas tan bellas, tan jóvenes, tan llenas de ganas, y que yo estoy segura que, bueno, no cabe duda que me van a superar, porque siempre dice, bueno, mi papá lo decía mucho, que el discípulo supera al maestro. Estoy convencida que así es, porque con este trabajo que ustedes están haciendo, extendiendo a nivel de academia todos los conocimientos jurídicos en distintas áreas, miren, ustedes no tienen idea lo positivo y el bienestar que ustedes causan en la población, porque la gente está ávida de conocimiento. Y es una manera fácil, rápida, porque ahora los medios electrónicos pues nos ayudan muchísimo. En mi vasta carrera, porque tengo que decirlo, pues, en mi vasta carrera como abogado litigante, bueno, hubo una época en la cual, desafortunadamente, alejada de ahora, que nosotros, y digo nosotros porque los abogados que ejercemos esta materia, planteábamos una demanda de falta de pago y obteníamos una medida cautelar, pero sin problema, de la manera más sencilla como cuando uno planteaba una demanda. Igual por mejoras no autorizadas, igual por deterioro del inmueble. El tribunal revisaba los recaudos, decretaba la medida, nos fijaba la oportunidad, íbamos al pillo, por lo general se negociaba con el arrendatario, incluso con el ocupante legal, en ese momento dependiendo de quién se tratara, y lo más probable era que máximo en unos 3 meses, previo acuerdo, pues por vía de transacción o de convenimiento, nosotros nos restituíamos en la posesión del inmueble. ¿Qué ha pasado? Con
esta nueva legislación arrendaticia, que yo soy partidaria de que como el derecho a la ciencia debe actualizarse y debe ser cónsono con la realidad de un país que demográficamente ha crecido. Venezuela no es la misma del año 47, cuando teníamos el decreto ley sobre desalojo de vivienda, ni tampoco teníamos la ley de regulación de alquileres del año 60, ni teníamos el decreto el reglamento de ambos cuerpos del año 72. No, Venezuela cambió, afortunadamente. Es insólito que a estas alturas, estamos en pleno siglo XXI, no solo no podemos practicar medidas cautelares como antes, con base en la normativa del CPC, con base en la normativa de la ley especial, sino que a veces en mi fantasía, porque yo amo todo esto que hago siempre, pienso que estas leyes especiales derogaron al código, que estas leyes especiales están en contravención con la Constitución, que estas leyes especiales nos ponen a nosotros en una situación que llevan al ánimo del juez a pensar que todo lo que ellos hagan está viciado, es susceptible de que hasta el cargo de ellos se ponga en tela de juicio, cuando sencillamente el tribunal, el juez, previa a la revisión de la documentación, se dan cuenta que es procedente una medida, porque si se dan cuenta, previa revisión de todos los recaudos, que no es así, sencillamente no la decretan, porque el juez siempre es corresponsable de todas las actuaciones, sobre todo en este caso, que es tan, pero tan delicado en materia de arrendamiento. Estas medidas, definitivamente en nuestro país, porque nosotros no tenemos medidas cautelares anticipadas, nosotros necesitamos que esas medidas dependan de un juicio, y ustedes lo saben, necesitamos que una de las características es la instrumentalidad, una de las características es que son modificables, una de las características es que son legales, o sea, que encajan dentro de los supuestos del 588 de las leyes especiales, en el caso del vencimiento de la prórroga legal, cuando se trata de inmuebles de la ley, en el artículo 38 y 39, en el caso de la ley de arrendamiento comercial, en el artículo 41, cuando habla que hay que agotar la vía administrativa. Pero lo más insólito de todo esto es que nosotros, desde el 12 de noviembre del año 11, nosotros no podemos, ningún abogado de Venezuela, de aquí, de la República, puede solicitar, y mucho menos un tribunal, decretar una medida cautelar respecto a una vivienda. Y las viviendas las transforman, las subarriendan, dejan de pagar, las deterioran. Entonces, imagínense, esa medida que prácticamente por vía de causalidad lo que logra es que de alguna manera se resuelva la controversia, ha dado lugar a juicios interminables, a una rencilla y a una discordia entre el arrendador y el arrendatario, y lo más triste es que los abogados que litigamos en esta área, ¿qué podemos hacer? Yo siempre lo digo, lex es lex, la ley es la ley, por más dura que sea. O sea, tenemos que acatar la ley, pero no puede ser que haya una subversión de poderes, no puede ser que yo tenga que pedir permiso a la administración para que un tribunal de la República me decrete una medida. No puede ser que para yo demandar tengo que pedirle permiso a la administración para que me autorice a que yo demande. Entonces imagínense ustedes, yo que vengo, como antes le dije, porque es así, es conocido, la gente sabe que yo tengo mucho tiempo en esto, y tengo ya, ahorita, en agosto cumplo 49 años de graduada. ¿Qué no he visto? Pero ¿qué no he visto, por Dios? Entonces, ahora, desde el año 11 para acá, yo estoy realmente en shock, porque no tengo otra expresión. Entonces, las medidas prácticamente están en el papel, siguen en el código, pero son intocables. ¿Me explico? O sea, las medidas nosotros antes las decretaban con el ánimo, inclusive, ¿cuántos juicios tuve yo donde le decía yo al juez, por ejemplo, mire doctor, usted decrétemela, pero yo le prometo que vamos a llegar a un arreglo, yo firmo con el arrendatario un lapso para que me entregue, y yo le prometo que ni siquiera voy a sacar los bienes.
Ahora ni siquiera tenemos esa posibilidad. Entonces, existen, pero no son ejecutadas. Claro, estamos hablando de las medidas inquilinarias, porque lógicamente yo en un juicio inquilinario no necesariamente yo voy a pedir un embargo, porque el embargo lo pediría, de acuerdo con lo que dice el código de las tarifadas nominadas, lo pediría en un juicio de falta de pago, por ejemplo. Pero yo no voy a pedir necesariamente la medida, por ejemplo, se me vence la prórroga legal, tengo que pedir en los inmuebles de la ley la medida de secuestro. Obviamente, aquí no hay que pasar por el trámite de la actividad administrativa, pero de todas maneras, el juez no era como antes, el juez ahora es más detallista, más sigiloso, tiene de cierta forma no miedo en absoluto, porque el juez no puede tener miedo. Más bien yo considero de que los jueces nosotros, los jueces civiles, pues que es el área que yo manejo, son más bien valientes porque, caramba, les toca tomar una decisión, pero el actor, la parte que acciona, se queda siempre como pensando, bueno, si no tengo la posibilidad de la medida, ¿cómo hago yo para recuperar el inmueble que esta persona tiene desde hace 10 años que no paga y vive allí con su familia? No sé si... Tendríamos que hacer una distinción entre dos sistemas, ¿no? Dos regímenes que son en materia de arrendamientos, pero que tienen leyes distintas, que es el de la vivienda, que rige, como usted lo está diciendo, desde el 2011, y el de uso comercial, que es de 2014. Así es. Que si bien es cierto, son de orden público, tienen un carácter social en ambos casos, pues en materia de medidas preventivas hay diferencias, ¿verdad? Hay diferencia por lo siguiente. Cuando nosotros obtenemos la mejor legislación que ha habido en todo este tiempo, que es la ley de arrendamientos inmobiliarios, que incluyen al vencimiento de la prórroga legal la posibilidad que se pida el secuestro, porque se venció, no me la entregaron, entonces yo acudo al tribunal. Qué mejor elemento que la presunción grave del derecho que se reclama, porque soy inquilino y soy arrendador, ¿verdad? Hay una relación locativa, y por otro lado la presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo. Estoy intentando una acción que espero y aspiro que se ejecute el fallo, pero no sabemos el tiempo. Entonces, están dados todos los supuestos y el tribunal la acuerda. Pero ¿qué ocurre? Eso es en la ley que tuvo vigencia para todos los inmuebles hasta el 6 de mayo del año 11, porque cuando se promulga el decreto 8.190 y posteriormente ese mismo año, el 12 de noviembre, se promulga la Ley de Regularización y Control de Arrendamiento de Vivienda y su reglamento, inmediatamente se complementa el decreto con la ley. No se pueden decretar medidas de vivienda, de secuestro sobre una vivienda, porque está terminantemente prohibido. ¿Qué significa esto? Que si el inquilino de vivienda no paga, si deja de hacer si hace reformas no autorizadas o deteriora el inmueble, el 599 del Ordenal Séptimo quedó relajado. O sea, para la... Bueno, de hecho, ¿Perdón? Antecito del 2011, yo ya trabajaba en los tribunales y había casi que un criterio tácito de que no se decretaban medidas de secuestro sobre vivienda. Como decir, unos 3 años antes del decreto, los tribunales que lo hacían, algunos era como muy a conciencia que, bueno, estaban cumplidos los extremos, procedían las medidas, pero era casi que un criterio entre los tribunales por criterios que no se decretaran medidas de secuestro. Vino el decreto ley sobre la prohibición de desalojo y después vino la ley de arrendamiento y uso de vivienda y prohibieron obviamente que completamente la medida de secuestro. Pero eso es diferente en materia de uso comercial, porque en materia de uso comercial la ley sí te habla de un margen o deja una brecha abierta para el secuestro, ¿verdad? Claro, pero volvemos a lo que yo antes digo. ¿Por qué yo tengo que pedir la anuencia de la actividad administrativa de esa autoridad que aquí en Caracas le llaman Dirección de Gerencia de Arrendamiento Comercial, adscrita al Ministerio de Comercio Nacional, que hasta que no se agote la vía administrativa, el tribunal no puede, está atado de pies y cabeza para decretarme una medida? O sea, es que no puede, independientemente que el inmueble esté en el piso, independientemente que existan 20 meses sin cánones de arrendamiento
pagado, independientemente de que el inmueble tenga todas las mejoras, lo hayan transformado y tenga las inspecciones avaladas por los peritos, por el auxiliar de justicia, la fotografía. No, yo tengo que agotar esa actividad administrativa, o por llamarlo textualmente, el procedimiento administrativo, agotarlo a los 30 días para que luego le llevo a ese tribunal que puede tomar una decisión. Uno, si no ha habido la providencia de esa oficina administrativa, no la decreta. Y hay otros tribunales aquí en Caracas que dicen, bueno, usted presentó la solicitud, que es una forma que ellos le dicen al abogado cómo deben redactarse. Imagínense ustedes, o sea, yo ni siquiera puedo redactar la solicitud, sino que tengo que llenar prácticamente unas pautas para que comience a tramitarse ese procedimiento que se notifica telemáticamente, luego se notifica si no se logra por cartel, si el inmueble está en el interior, en la provincia, se publica uno acá y otro en la provincia. Fíjense los gastos, ¿no? Es que yo también pienso en los gastos de la parte actora, porque no toda la parte actora es joven. Imagínense ustedes la parte actora de 80 años, que está jubilada y que vive de la pensión. ¿Cómo hace? Entonces, después que agota todo eso, es cuando el tribunal de causa, de grado, dice, muy bien, yo voy a decretar la medida. Pero decreta la medida, pero cuando se va a ejecutar hay una limitante. Hay que seguir pidiendo permiso. Hay que pedir permiso a la sala de casación civil. Hay que pedir permiso a la rectoría. Entonces, ahí es donde yo me pongo a pensar, caramba, y mientras que yo pido todos esos permisos, que eso es nuevo, porque antes no era de esa manera, y se lograban más acuerdos. Bueno, imagínense ustedes qué puede pasar con un inmueble que me ha costado toda la vida invertir en ese inmueble, que esa fue una herencia que me dejó mi padre o que me la dejó mi esposo, y yo, que soy una persona de 80 años, ya pues una persona de cierta edad, no tengo cómo trabajar y lo tenía alquilado pensando que eso me iba a compensar para cubrir mis requerimientos. Entonces ahí es donde yo digo, a ver, no da lugar más a que exista esa discordia entre el arrendador y el arrendatario. No existe la imposibilidad de que de alguna manera se pueda lograr un acuerdo. No existe, porque el arrendatario se va a sentir muy mal cuando se vea demandado, independientemente que sea un local de comercio, en cualquier centro comercial o a pie de calle. Se va a sentir muy mal porque el inquilino siempre va a decir, caramba, tenían que haber hablado conmigo, pero resulta que el arrendador trató de hablar con él y no fue posible. Y después que cubre toda la actividad administrativa, está. Lo otro, vamos a darte el permiso, dice la administración. Fíjense ustedes la subversión, ¿no?, de los poderes. Resulta que la jurisdicción, el poder judicial, está por debajo de la administración pública. Cuando en la vida, yo te lo digo, yo jamás vi eso, nunca. O sea, yo estoy tan sorprendida, claro, lo cumplo, lo acato, pero desde luego, yo como cualquier ciudadana venezolana, tengo derecho a opinar, independientemente de que yo no le acarreo culpas a nadie, sino que yo digo, pero bueno, no está la Constitución Nacional que teóricamente nos habla de que está el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a vivir libremente. ¿Ustedes creen que un inquilino que esté en una situación como la que yo estoy mencionando, no le impide a ese arrendador, y me refiero a la vivienda, a que viva como él se merece? Es decir, volvemos a la década de los 70, que había que tramitar ante la suprimida Dirección Nacional de Inquilinato un procedimiento administrativo que consagraba el Decreto Ley de Arrendamiento de Vivienda, para que yo después que tramitara todo eso y se dictaba el acto administrativo de efectos particulares, yo podía ir a la jurisdicción. No sé si me captan lo que yo quiero decir, que estamos otra vez para atrás. ¿Me explico? O sea, en lugar de avanzar, estamos para atrás. Así es. Sí, profe, aquí hay algunos comentarios y algunas preguntas para ir leyendo. ¿Cuándo usted considera agotada la vía administrativa
administrativa para proceder con la medida cautelar del secuestro? Pregunta Fran Hernández. Bueno, yo les voy a decir, claro, y asumo mi responsabilidad de lo que yo creo. Lo que pasa es que yo digo lo que pienso, ¿no? Con especial cuidado. Si yo presenté la solicitud, si la persona fue notificada y presenté la solicitud hoy, me la admitieron la semana que viene, notificaron a la persona y pasan 30 días, yo considero que para algunos tribunales la vía administrativa está agotada. Ahora le preguntan a Cora, y escuché yo para mi garganta, ¿cómo voy a agotar yo una vía administrativa si ni siquiera ha habido una audiencia? Si ni siquiera tengo yo la posibilidad cierta de que esté el representante del inquilino y me diga, mire, yo voy a entregar o no voy a entregar o le voy a pagar. Es decir, cuando existía la oficina de arrendamiento comercial que tenía la sede en Parque Central y que yo fui a varios actos allí se consideraba otra cosa. Ahí está la providencia que creó esta oficina, que ahora le llaman Dirección de Arrendamiento Comercial. Ellos consideraban que hasta que no se dictara la providencia no se había agotado la tramitación. Pero es que resulta que hay tribunales de municipio que sí consideran que basta que usted presente la solicitud, que notifiquen, aun cuando no haya ninguna audiencia, entonces está agotada. Pero claro, yo también me pongo en el lugar del tribunal. El tribunal dirá que a esto, en su momento, los jueces, si mal no recuerdo, se pronunciaron con sobrada razón cuando dijeron, un momentico, pero ¿cómo que nosotros tenemos que decretar una medida cuando no se permita la administración? ¿Ustedes recuerdan aquello? Que eso fue, que hubo mucho ruido, ¿no? Entonces, la respuesta... Otro caso, creo que como decir el otro extremo, ¿no? Porque usted está planteando muy bien, bueno, se presentó la solicitud, la administración inició el procedimiento, como bien dice la LOPA, debe haber un auto de apertura del procedimiento y se ordenó notificar o notificó efectivamente a la otra parte respecto al procedimiento. Pero aquí se viene viendo en los tribunales que con el simple acuse de recibo hecho ante el Sundeo, ante la Oficina de Comercio, y transcurridos los 30 días desde ese acuse de recibo, tienen agotada la vía administrativa. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿qué tipo de documento es un acuse de recibo? Porque a mí me parece que un sello de acuse de recibo no es un acto administrativo, ni siquiera de inicio de un procedimiento. Puede ser hasta... Es que yo pienso exactamente igual que ustedes por lo siguiente. Si a mí me hablan de una tramitación o de una actividad administrativa, ¿qué significa? Que las partes estén a derecho, ¿verdad? Que es un principio procesal. Y aparte de eso, esto es un principio constitucional. Ambas partes tienen que estar en cuenta de lo que está pasando allí. Y la otra tiene que comparecer. Y si no compareció, bueno, ellos dictarán su acto administrativo. Pero ya va. ¿Para qué me ponen a mí a trabajar una actividad previa, como en vivienda, que en vivienda sí hay que tramitarlo con todos los detalles hasta que dictan la providencia, si me van a considerar que la actividad administrativa no termina hasta que dicten ese acto, sino que basta ese recibo? Bueno, permítame decirles que aquí en Caracas, muchos tribunales, con ese recibo, tal como tú lo mencionas, ellos decretan la medida. Ojo, yo estoy de acuerdo que decreten la medida. Lo que yo no estoy de acuerdo es que me digan que yo tengo que trabajar una actividad administrativa previa y resulta que no la voy a trabajar hasta el final. O sea, yo sencillamente presento mi solicitud, me la admitieron, bueno, no importa si notificaron o no al otro, y con esa constancia o con ese recibo me voy a la actividad jurisdiccional y pido mi medida. Yo le soy sincera. Aquí parece que el solicitante tendría que tener copia certificada, por lo menos de la solicitud y del auto que inició el procedimiento administrativo. Pero con el puro acuse de recibo no debería ser suficiente. Yo creo que quizás incluso esta práctica que están llevando los tribunales un poco acelerada,
no sabemos propiamente si es, yo lo considero que podría darse una interpretación a tratar de rescatar quizás esa celeridad o esa urgencia que representa una medida cautelar. Porque ¿qué sentido tiene que yo solicite una medida cautelar que, como lo estaba diciendo Helen, como introductorio, efectos de introducirnos en el tema, aquí en el live, ¿de qué me sirve si tengo que llevarme todo este proceso sin tener que me lo garantice? Sin lograr que garantice efectivamente que no quede ilusoria la decisión definitiva. Sí, pero es que yo creo que en el caso de las medidas de secuestro es menos posible la evasión de parte del demandado, porque, por ejemplo, cuando hablamos de medidas de secuestro de un inmueble, generalmente una vivienda o un local, en este caso el local que es el que está permitido, el local comercial, o sea, ¿qué vas a hacer con el local? El local comercial no lo vas a esconder, no lo vas a enajenar, no se va a perder, no se va a ocultar, pero no, como pasaría con los bienes móviles, la integridad, tal vez. En ese caso, pues, es un poquito más riesgoso, es la integridad local, las piezas. A mí me ha pasado, yo tuve un juicio de desalojo de un local comercial, doctores, que duró 8 años y los arrendatarios lo desvalijaron, que se llevaron hasta las cosetas, hasta las lámparas, hasta los tomacorrientes, todo. Y no fue posible nunca, ni siquiera que el Ministerio de Comercio me hubiera recibido de la solicitud para yo poder iniciar el procedimiento para la medida previa a la medida preventiva. Es que, y obviamente, pues claro, cuando yo voy a ejecutar, lo que tengo es las paredes, el techo y el piso y el portón. Entonces, vamos a seguirle. Lo que yo sostengo es que, con todo respeto, porque eso se está haciendo, ¿no? Yo vuelvo a repetirle, puedo estar en desacuerdo, pero jamás dejo de cumplir la ley. A mí me parece inoficioso que para yo decretar una medida de secuestro respecto a un local de comercio en este país, nosotros tengamos que agotar una actividad administrativa. Yo, Cora Farías Altuve, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Que lo tengo que hacer, lo hago. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no lo logro dentro de la medida? ¿Qué hago? Claro. Ok, por acá tenemos una pregunta. Un desalojo para un establecimiento comercial, ¿cuánto puede durar y ya habiendo pasado la prórroga legal? Bueno, esto es muy sencillo. Si en un local de comercio hay vencimiento de la prórroga legal, primero no se puede decretar medida de secuestro como con los inmuebles de la ley, porque la ley de arrendamiento comercial no lo prevé. La ley de arrendamiento comercial dice clarito, si es verdad, dictar medidas cautelares, pero esa medida cautelar, cuando se vence la prórroga legal, es propia de los inmuebles de la ley. ¿Y cuánto tiempo? Miren, es procedimiento oral, es juicio oral, hay audiencias que se suspenden, se prorrogan, no se dan, hay días sin despacho, todas las diligencias que hay que hacer para notificar, para citar. Sinceramente, un juicio de desalojo de un local puede perfectamente durar, como lo dijo la colega, 8 años, 7 años, facilito. Ok, pero por acá, saludos cordiales a las colegas. Felicitaciones a la doctora Cora por abordar un tema tan interesante e importante. Una pregunta, de acuerdo a las prohibiciones que establece el artículo 41 literal A, esa ya la hablamos, sí, ya lo comentamos. Voy a agotar la administrativa. Ok, vamos a ver, por acá tenemos. Buenas tardes. Ante una situación de conflicto con un arrendamiento, para los propietarios deben estar dispuestos a negociar para la recuperación de su patrimonio. Ok, creo que es un comentario. Pero yo creo que eso ciertamente debe ser la primera perspectiva que se tiene que hacer abogados, parte demandante y demandada, que al estar en un juicio en curso tenemos que negociar. Porque, como bien lo dice la doctora, las posibilidades de que eso se prolongue, de que dure más del tiempo que la ley en verdad quisiera, son infinitas. Entonces, negociar para resolverlo amistosamente antes de que haya una sentencia siempre no es recomendable. Sí, claro. Es lo más recomendable en todos los juicios y sobre todo en este particular, ¿no? En esto. Perdón, es que hay algo que yo sí creo que debemos tenerlo siempre presente. Yo no digo que se le informe al demandado, ¿verdad? O al probable demandado, que yo lo voy a demandar. Pero yo trato por todos los medios de lograr
un acuerdo con ese demandado. Bueno, mire, usted debe 5 meses de alquiler. A ver, vamos a ver cuánto me puede pagar. Vamos a distribuir la deuda. Entonces, mire, mi cliente me dice que a él no le conviene, por ejemplo, tenerlo usted de inquilino, vamos a firmar un acuerdo. Claro, esto se puede hacer en todo menos en vivienda, ¿no? Eso lo sabemos. Pues la vivienda es otra cosa, ¿no? Un derecho humano, un artículo de primera necesidad, en fin. Ya, y como yo siempre digo, la vivienda es muy delicada. Yo lo puedo hacer. Si esa persona se niega, no asiste a una reunión, no me atiende las llamadas, me incumple, yo lo demando. Entonces le digo al cliente, bueno, mire, usted, este juicio tiene dos instancias. Y si tiene la cuantía, va a casación, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de negociar para que usted no gaste tanto, porque ahorita, en este momento, país, un juicio inquilinario cuesta mucho dinero. Entonces, a la hora de la verdad, lo que quiere el arrendador es que le paguen, pero más que le paguen, que le entreguen, porque se mortifica el saber que tiene una persona allí que le ha deteriorado o que le ha subarrendado o que no le paga, y encima de eso tiene que pasar 8 años peleando un juicio, le va a costar dinero y no recibe medio, porque si ese inquilino le consigna y la demanda es por falta de pago, él no puede retirar ese dinero, porque entonces habría un desistimiento de la demanda. Es decir, que hay tantos hilos por allí, tantas aristas en esto, que yo siempre digo, vamos a llegar a un arreglo, si se puede. Si no se puede, no queda otra que demandar. Por ejemplo, también pudiéramos hablar en ese caso de los inmuebles que están siendo deteriorados, pudiéramos hablar de medidas de prohibición de innovar, de una medida innominada. ¿Usted qué ha pensado al respecto, profe? No la decretan, no. Si un inmueble está deteriorado, no hay una medida innominada. En todo caso, es una medida de secuestro, porque el ordinal séptimo del 599 del CPC, que se aplica por vía de causalidad, y es, como dije antes, la medida de secuestro es causada, no se decreta ni por fianza, ni con caución, sino que sencillamente se decreta porque están dados todos los requisitos. Cuando el 599 dice se decretará el secuestro, entonces, ¿por qué se va a decretar? Por falta de pago, en primer lugar. Segundo, por mejora no autorizada. Y tercero, por deterioro. Ese deterioro no es por el uso y el desgaste del inmueble. Un deterioro que notemos que el inmueble, por eso yo siempre digo que es mejor cuando se contrata tomarle fotografías al inmueble, inclusive si se puede hacer un video con estos teléfonos inteligentes tan buenos que tenemos. ¿Para qué? Para que cuando te suceda alguno de estos supuestos, un momentico, mire, el inmueble estaba así y usted le colocó no sé cuántas paredes, no sé cuántas puertas, mire cómo está el piso, mire cómo está aquello, es decir, tengo la evidencia. Y aparte de eso, pues, desde luego, una inspección extra leyes, extra listen, con el tribunal, con su perito, para que deje constancia en qué condiciones está ese inmueble, respecto al cual yo puedo, lógicamente, pedir una medida cautelar. El tema es que si es comercio, tengo que pasar por la actividad administrativa. No puedo directamente solicitar la medida. Es lo que yo digo, que yo estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque la actividad administrativa es demorada. Tengo entendido, y no lo digo yo, lo dicen los colegas, que por lo general la dirección de arrendamiento comercial aquí en Caracas siempre está céfala. O sea, tiene un director que dura como 3 meses en el cargo. Entonces después se queda solo con una secretaria que la secretaria, la funcionaria, tiene que, bueno, recibir a todos los abogados y decirle lo de siempre. Disculpe, doctor, vengo otro día porque aquí no es director. Disculpe, es como, más bien como poner una máquina, ¿no? Ahora que se usa tanto lo de los robots. Bueno, colocaron robots que le diga a todos los abogados, no tenemos director. Entonces imagínense ustedes, nos dicen que tenemos que agotar una vía administrativa y no tenemos quien nos dirija esa dependencia. Ojo, eso más que todo es lo que ha pasado en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué hacer? Ok, por acá tenemos Otra pregunta. Isabela Castillo, felicitaciones, doctora Cora. Por acá Romano, que ya hizo un comentario, nos dice, yo estoy en un local comercial, solo pido
los 3 años de prórroga y 2 años más por ser un buen inquilino. No he dejado nunca de pagar. Creo que es un buen acuerdo. Es que la prórroga legal es un derecho, ¿no? Pero es que ya va, yo estoy de acuerdo cuando el inquilino es bueno y qué interesante el comentario de esa persona, ¿no? Si yo soy un buen inquilino, pregunto, ¿voy a llevar a mi arrendador por la calle de la amargura de todo lo que estamos hablando? ¿Verdad que no? No, No. no. Entonces, si yo tengo lo máximo que me da la ley, son 3 años de prórroga legal, cuando pasa los 10 años de la relación locativa, porque eso se calcula en función de la data, del histórico de esa relación. Caramba, a lo mejor ese propietario, es más, quiere vender porque no tiene dinero. Y ese inquilino no le puede pagar lo que le está pidiendo. Y él tiene que ofertárselo porque es la preferencia ofertiva, que es esa institución que hay que, bueno, cuidar y proteger y que hay que cumplirla porque si no, el inquilino demanda el retrato y es otro juicio. Entonces, a ver, si yo quiero que el inquilino me ampare, que el propietario me ampare porque soy buen inquilino, caramba, tengo que acogerme a la prórroga legal de ley, pero yo no puedo pretender que me den más de los 3 años si tengo 10. Así es. Ok, por acá dice Adriana, ¿cómo se hace? Un comentario como para... Que la conexión con la profesora. Ahí está. Helen, Ok. Me dice, ¿cómo se hace si no está trabajando los tsunamis? ¿Cómo se agota la vía administrativa? Dice que hay mesa de diálogo y los inquilinos no pagan. que cómo se agota la vía administrativa, ¿dónde? En el tsunami si no hay... Porque es que, bueno, aquí el tsunami tiene un tema, porque el tsunami no tiene director. No. Hay, El director no. no tiene, no tiene evidencia. Vamos a distinguir. Si yo soy inquilina de una vivienda, yo tengo un amparo de una ley que no tiene que ver con la comercial, que es la ley de regularización y su reglamento, ¿ok? Nada más. Y el decreto 8.190. Si yo soy inquilino de un inmueble constituido por un local, tengo la protección ya no de la SUNAVI, sino de la Dirección de Gerencia Comercial, y muchos inquilinos se van a la SUNDE, que vuelvo a repetir como siempre, la SUNDE es un órgano mediador, la SUNDE no tiene por qué emitir decisiones, porque para eso crearon esta oficina, la Oficina de Gerencia Comercial. Lo que pasa que, hasta donde tengo la información, aquí en Caracas, el inquilino va, el interesado va a la SUNDE y permite que la SUNDE tenga injerencia en esa relación personal que tiene con el arrendador, y en lugar de resolver, lo complica porque ellos se han, o sea, ellos han intervenido como obviando lo que dice el 31 de la Ley de Arrendamiento Comercial, que dicen que cuando no haya, es decir, no que cuando no haya acuerdo, ellos intervienen en teoría en comercio cuando no hay acuerdo, pero allí ellos intervienen como para dar una opinión acerca de cómo se podría estructurar lo de la fijación del canon. La fijación del canon, que sabemos que es fijo, variable y mixto, pero eso es otra cosa. Entonces, si yo tengo alguna diferencia con mi arrendador, yo me voy a la Dirección de Gerencia Comercial. Yo no voy a ir a la SUNDE, porque la SUNDE, la superintendencia, tiene otro tipo de actividad respecto al arrendamiento. Entonces lo que hago es perder, yo diría, ¿no? Que se pierde tiempo, a lo mejor pudiendo yo recuperar ese tiempo en la actividad administrativa de la Dirección de Gerencia Comercial, que es la actividad que me menciona el 41, porque el 41 no nombra a la SUNDE en ningún momento. O sea, el desespero lo lleva a uno a hacer cosas como cuando existía la dirección de inquilinato, que la gente ejercía el derecho de preferencia y no sabía por qué lo ejercían. Pero al ejercerlo, había la patente de corto, porque
porque el artículo 4 del decreto ley de desalojo de vivienda se lo permitía. Entonces, ¿qué pasaba? El propietario muchas veces decía, ay no, él ejerció ese, ¿cómo es que se llama, doctora Cora? Derecho de preferencia para seguir ocupando el inmueble. Ah, no, yo no, a mí no me importa, yo no voy a buscar abogado. Entonces, cuando se daban cuenta, la dirección de inquilinato dictaba el acto administrativo donde le declaraban sin lugar el derecho de preferencia y saben lo que pasaba, ¿no? El contrato de arrendamiento se convertía a tiempo indeterminado y ya ese propietario tenía que empezar desde cero si quería demandar a ese inquilino, porque le cambiaba la naturaleza del contrato. Por Dios, estamos en el siglo XXI, como ahora todo tiene amparo, el contrato de arrendamiento a tiempo indeterminado, el contrato de arrendamiento a plazo fijo. Entonces, llevemos la fiesta en paz, así lo sostengo yo. Ok, por acá tenemos al profesor Paolo Longo. Nos dice, lo curioso es que por otro lado, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre de 2022 desaplicó el literal J del artículo 41 del decreto ley sobre arrendamientos de uso comercial, permitiendo el arbitraje pactado. Es verdad. Amplitud en uso comercial y restricción en uso residencial. Aprovecho para saludar y felicitar a la doctora Cora Farías. Hola, doctor, ¿cómo está usted? Por ahí lo vi. Muchas gracias. Me siento honrada de que esté aquí con nosotros porque nosotros tenemos la obligación de hacer academia y sobre todo con estas jóvenes abogadas porque ese es nuestro trabajo y enseñar lo poco, lo mucho que hemos aprendido en el ejercicio profesional y que nos apasiona. Eso que dice el doctor es cierto. Hay una sentencia, no recuerdo, a ver si es de julio del año 22, yo la tengo por allí, que la puedo buscar, desde luego, porque estoy aquí en mi casa y no tengo problema. Esa sentencia, pero quiero que sepan algo, desaplicó, muy bien, desaplicó, pero instaron a la asamblea para que fuera eso realidad. ¿Me explico? Sí. O sea, en materia de vivienda es imposible, por aquello de que las normas son de orden público, que no se pueden renunciar ni relajar por pactos entre las partes. El arbitraje me parece magnífico que se pueda manejar en una actividad comercial, incluso en las oficinas, en los inmuebles de la ley. Pero hay que tener mucho cuidado, porque la Asamblea Nacional no se ha pronunciado. Y ustedes saben, todo lo que estamos aquí en este foro, que quien desaplica para cambiar una normativa es la Asamblea. Bueno, Sí, hay que esperar también la confirmación de la Sala Constitucional. sí, hay que legislar. Ya, ok, por acá nos dice otra vez Romano, en donde estoy alquilado quieren vender, pero piden mucho más del valor real. Otra persona nos dice, ¿cuándo fue creada la oficina de gerencia comercial y dónde está ubicada en Caracas? Gracias, felicitaciones por esta actividad. Bueno, estamos aquí a la orden, las 4. Estamos a la orden porque nosotros somos equipo. Bueno, la oficina de arrendamiento comercial está en la avenida Urdaneta, en el Ministerio del Poder Popular para Comercio Nacional. Si me preguntan en este momento el piso, voy a dar una información errada, porque de verdad que no recuerdo, pero eso queda allí. Y, lógicamente, tienen un horario de oficina un poquito menos, o sea, creo que no es como el de la Tsunavi, porque también tengo entendido que la Tsunavi, que está en la avenida principal de la Mercedes, ellos trabajan de lunes a jueves y no trabajan el viernes. El viernes tienen actividad administrativa, ellos allí, sus funciones administrativas, como muchos tribunales que de repente no dan despacho el viernes porque están tratando de sacar su trabajo. Ahora, lo que estábamos hablando, cuando yo voy a ofertar un inmueble, y el inmueble es para comercio, yo no tengo ningún parejo, yo no tengo sino que ofertarlo y que el plazo de sostenimiento de esta oferta dure 3 meses y acompañar todos los documentos que establece la ley. Pero cuando yo voy a ofertar un inmueble de vivienda, yo no lo puedo hacer si no media una providencia del justo valor emanada de la Tsunavi, acompañando una serie de documentos también, documentos de propiedad, de condominio, certificación de gravámenes. Aquí la oferta
no tiene un plazo de sostenimiento de 3 meses, sino que si yo no notifico de manera personalísima al inquilino, no a la esposa del inquilino, ni al hijo del inquilino, ni a la hermana del inquilino, sino directamente intuito persona, eso no tiene ningún tipo de valor. Y cualquier operación daría lugar a que acarree la nulidad en el decir de la norma, con lo cual yo no estoy de acuerdo, porque la nulidad no se puede declarar de pleno derecho, habría que demandarla, pero la manera como está redactado en la ley de regularización diera la impresión de que si yo no notifiqué y le vendí a un tercero, yo no le notifiqué personalmente al inquilino, aun cuando vaya con un tribunal o con una notaría, y yo le vendo a un tercero, esa venta es nula. Pero no porque lo declare un tribunal, sino porque sencillamente no lo hice debidamente de acuerdo con la ley. A mí me parece que cómo las partes van a resolver un contrato, cómo las partes van a determinar que porque yo no lo hice directamente, que es lo correcto, ¿verdad? Porque lo dice la norma, ya esa negociación está nula. Hay una serie de elementos, como vemos, que coliden con principios básicos procesales y constitucionales. Es que yo estoy de acuerdo con que las leyes se modernicen, con que nosotros tratemos de procurar que el arrendamiento continúe siendo la alternativa de vida de cualquier venezolano, pero tampoco podemos ser tan extremadamente severos, porque la severidad lo que da lugar es, por ejemplo, que yo celebre contratos privados en dólares, cuando yo en materia de vivienda no puedo utilizar la moneda extranjera como canon de arrendamiento. Pero aquí, en Venezuela, todos los contratos son en dólares. Y en comercio, todos los contratos son en dólares. Entonces, cuando nosotros prohibimos de esa manera tan tajante, estamos abriendo como una especie de dique para que se haga lo contrario. Y es lo que yo No, digo. para cosas peores, profe, para cosas peores, como por ejemplo está pasando la gente que se está, los propietarios que se están metiendo en sus inmuebles de manera arbitraria, está pasando la gente que está simulando por vía de amparos constitucionales, por vía de interdictos, para despojar a través de denuncias de violencia de género. O sea, se están abriendo la caja de Pandora para que salgan los demonios a cosas peores. Que Pero entonces perdón, hay algo que ustedes no saben, porque es historia, y yo lo voy a decir públicamente. En la década de los 70 estaba el famoso grupo que liderizaba la doctora, y lo puedo decir esto públicamente, no sé qué será de la vida de la doctora, espero que esté viva, la doctora Alicia Luces. Entonces, nosotros los abogados que litigábamos, íbamos a practicar la medida de secuestro con cualquier tribunal que nos correspondiera, y llegaba la doctora con todo el gentío, 100 personas, 120 personas, empezaban a tirar piedras. En aquel momento se lanzaban piedras y se lanzaban palos. Yo nunca vi que alguien tomara un arma de fuego y empezara a disparar, jamás, porque decirlo sería una gran mentira. Todo eso nos pasó a los que litigábamos. ¿Qué hacía el tribunal? Doctora Faría, nos retiramos, ¿verdad? Porque aquí hay violencia. Y yo me acuerdo que yo decía, no, yo no practico esta medida, a mí me da miedo, no vaya a ser que me agarren a piedra, porque la doctora tenía esa actividad y esa era una manera como de detener lo detenible, ¿no? Porque nos decretaban las medidas si había lugar a ello. ¿Qué pasa ahora? Estamos hablando de la década de los 70, de los 80. Ahora prohibieron las medidas y, como dice la colega, usted propietario va, introduce sus llaves, se mete en el inmueble, le hace la vida imposible al inquilino porque usted no tiene dónde vivir. Entonces convive el inquilino con el propietario dentro de un clima terrible para presionar, y se pueden suceder una serie de situaciones que pueden terminar muy mal. Entonces, ¿por qué si tenemos ese precedente de lo que ocurría en ese entonces, que no teníamos la ley? Por Dios, eso era muchísimo tiempo atrás. Entonces, si tenemos toda esta historia, que sabemos que no era buena, que a lo mejor la doctora se equivocó porque ella pensaba que era lo mejor, pero ella recogió vela, como digo yo, porque ella después no lo hizo más.
Entonces ya los tribunales estaban más tranquilos cuando practicaban la medida, pero de verdad que le tenían pánico. Empezando que cualquiera que esté aquí, que haya sido de la época mía, tiene que decir, Cora tiene razón, porque cuántas veces yo fui a practicar medidas y teníamos que salir corriendo. Ajá, muy bien. Y ahora, lo que dice la doctora, se introducen en el inmueble, sacan armas, hay la violencia, hacen cosas indebidas, todo por recuperar el inmueble cuando es su justo derecho que por haber cedido en arrendamiento al vencerse el contrato, tenga él el derecho de restituirse en la posesión de su bien. No entiendo. Pero evidentemente que la legislación que tenemos no nos ayuda. Para nada. No nos ayuda para nada. Y que lamentablemente estos hechos que son hechos de violencia, incluso como lo planteaba Martín, que lo hemos visto mucho aquí en la práctica, donde se recurre a otras vías jurídicas, como por ejemplo el caso del amparo, para lograr mermar los efectos jurídicos de ese contrato de arrendamiento que ya no se quiere. Lo único que pone en evidencia es la incapacidad y la ineptitud del legislador ante la situación actual, ante el deber de regular debidamente esta relación contractual y sobre todo lo que se ha suscitado mucho, nosotros lo discutíamos, sobre esa gran diferencia o consagrar a una de las partes como el débil jurídico, ¿no? Pasa aquí en materia de arrendamiento, pasa en materia laboral, hemos hablado incluso en cuestiones en materia agraria, en materia de violencia de género, también cuando se enaltece, cuando te cuido tanto, cuando te consagro como ese débil jurídico, más que tratar de apaciguar esas diferencias que existen entre las partes, lo que hacen es abrir un abismo que raya en el abuso. Pero también hay algo, ¿no? También hay algo. La gente, y cuando yo digo gente, meto a todo el mundo ahí en el paquete, ¿no? Del desespero utiliza como vía alterna o como tercera instancia el amparo. ¿Y qué hace con el amparo? Intimidar. Porque... Así es. Se quedó sin audio la profe. Profe, no te escuchamos. Profe, no te escuchamos. Profe. No, debe ser que no te escuchamos. No te escuchamos. Sí, entró una llamada y la corté. No, que digo yo, un tribunal sabe